que son muy humanas que no menoscaban su divinidad. No creo que el hecho de que fuera casado necesariamente afectara su divinidad. Pero ni el Dr. Bock ni el padre McBrien creen que Jesús fuera casado. Dicen que la evidencia más fuerte se encuentra en la Biblia. Uno de los primeros testimonios que tenemos es el del apóstol Pablo, a quien no le gusta esconder nada. Y es cuando le preguntan si tiene o no el derecho a tener esposa. El Dr. Bock se refiere a la primera carta de Pablo a los Corintios. Se diría que Pablo se lamenta por el hecho de que quería ser casado. San Pablo dice, no tengo derecho a tener esposa como los hermanos de Jesús o como los otros apóstoles, incluyendo a Pedro. Si Jesús estuviera casado, él hubiera dicho, no tengo derecho a tener esposa como Jesús. No dice eso. No obstante, el novelista Dan Brown afirma que la evidencia de que Jesús era casado y casado con María Magdalena es aún más convincente. En su investigación, ¿en dónde encontró la información que lo llevó a creer que ella era en realidad la esposa de Jesús? En ese tiempo de la historia, si un hombre judío joven no era casado, se hubiera mencionado. Eso era prácticamente un pecado. Sin embargo, no hay mención de ese hecho. Dentro del judaísmo, en el siglo I, no era posible no ser casado. La norma era el matrimonio. Ni siquiera existía una palabra para soltero en su idioma. Margaret Starbird es la autora de varios libros en los cuales Dan Brown confió al escribir el Código da Vinci, pero ella no es erudita bíblica ni teóloga. Era obligación de un padre encontrarle esposa a su hijo antes de que el joven cumpliera 20 años. Entonces casi no se sabía de un hombre que no estuviera casado en el judaísmo. Pero la situación no es tan evidente como Starbird y Brown quisieran que creyéramos. Aunque sí hubiera sido poco usual que un judío fuera soltero, no era inaudito. Los llamados pergaminos del Mar Muerto, encontrados en estas cuevas en el desierto en las afueras de Jerusalén, lo dejan muy en claro. Esta era una comunidad completa de hombres judíos jóvenes que dedicaron su vida a Dios. Y los pergaminos parecen decirnos que todos eran solteros y célibes. El tema de que Jesús hubiera sido casado es muy interesante. Era muy extraño que un hombre judío fuera soltero. Por otro lado, tenemos registros de Juan el Bautista, de quien claramente Jesús era discípulo. Juan el Bautista vivía en el desierto comiendo miel y langostas salvajes. ¿Era casado? Existe una teoría de que las personas que escribieron los pergaminos del Mar Muerto, los esenios, que eran célibes, influyeron en Juan el Bautista. Sí, por lo menos algunos de los esenios en Qumran eran célibes y parecen haber influido en Juan el Bautista, Jesús y Pablo. ¿Por qué el mismo Jesús no pudo ser célibe? Pero Margaret Starbird indica otras piezas de lo que llama evidencia en las propias escrituras cristianas, el Nuevo Testamento. Aunque la Biblia no dice abiertamente que Jesús era casado, ¿usted dice que está escrito en forma cifrada y secreta? Sí. Starbird dice que los hechos están ahí, si se sabe en dónde buscarlos. Un lugar es la historia de los evangelios sobre una mujer llamada María Magdalena, que unge los pies de Jesús con aceite y lo limpia con su cabello. Margaret dice que la unción es idéntica a otros rituales antiguos de la región que incluían la unción de los reyes. Es un ritual de matrimonio. La unción del rey era en realidad el rito nupcial. Era prerrogativa de la novia real ungir a su esposo y luego se iban al aposento nupcial. Entonces este antiguo rito litúrgico en toda esta región del Cercano Oriente se celebra en forma casi exacta en los 4 evangelios. Pero la Biblia no dice que la mujer que unge a Jesús es María Magdalena. La llama María de Betania. Quiere decir que era de este pueblo, hoy llamado Al-Azaria, en las afueras de Jerusalén. Ni siquiera cerca de Migdal o del mar de Galilea. La teoría de Margaret Starbird es que María de Betania es María Magdalena. Según ella, la palabra Magdalena no se refiere al lugar del cual es oriunda. Es una especie de título que los escritores de la Biblia le dieron.
¿Usted dice que María de Betania es María Magdalena? La llaman María la Magdalena. ¿Por qué la llaman la Magdalena? Bueno, Magdala significa torre y también significa un lugar alto, un lugar elevado. Entonces quizá pudo ser un título como Catalina la Grande. La llaman la Grande o la Elevada al darle este epíteto. Es absolutamente claro, en mi opinión, que esta mujer no era de una población llamada Magdala. ¿Por qué es tan claro? La población llamada Magdala no existía con ese nombre en el tiempo de Jesús. Pero cuando investigamos esta afirmación, arqueólogos israelíes la contradijeron. Nos dijeron que el nombre de la población Migdal sí existía en el siglo I, cuando vivieron María y Jesús. No obstante, Margaret Starbit nos hizo otra observación que resultó fascinante. En el Evangelio según San Juan, María Magdalena llora sola en el jardín cerca de su tumba, cuando la sorprende a alguien que resulta ser el resucitado Jesús. Ella lo llama y él le dice, no me toques, aparentemente porque todavía está en un estado entre la vida y la muerte. Ella quería abrazarlo y él le dijo, no me toques, aún no he ascendido a donde mi Padre. Es decir, había entrado en una nueva forma de existencia. Esta escena ha sido dibujada una y otra vez por grandes artistas occidentales bajo el título Noli me tangere, en latín, no me toques. Pero las versiones más antiguas de los evangelios, escritas en griego, dicen algo un poco diferente. El griego en realidad dice no me estreches, que es un verbo mucho más íntimo. En otras palabras, ella lo abraza y él dice no me estreches. ¿Y esa clase de abrazo hubiera sido poco usual si no fuera entre un esposo y una esposa? Sí, porque tenían tabúes respecto a que una mujer tocara a un hombre que no fuera su esposo. Por eso era escandaloso. Pero Daryl Buck dice que esto no sugiere que Jesús y María fueran marido y mujer. Es un acto espontáneo de devoción, sin preocuparse por la opinión de los demás respecto a lo que ella hace. La mayoría de eruditos bíblicos con quienes hablamos está de acuerdo con el concepto de Daryl Buck. Pero hallamos uno que cree que la escena en el jardín podría indicar una relación íntima entre María Magdalena y Jesús. Ella no se acercó a tocarlo con los dedos diciendo, sí, eres real. Quería abrazarlo. Y no hay nada malo en eso. De hecho, si alguien llegara ahora y dijera, tenemos evidencia incontrovertible de que Jesús era casado, ¿adivinen con quién? Yo diría que la opción segura es María Magdalena. Si era casado, era obviamente Tenía que ser ella. con María Magdalena.